¿No fue una equivocación haberle dado la titularidad y la vacancia a una sola familia, a los Yunes? Claro que fue, pero cuando se veía como un verdadero opositor. Problema, Sergio, hablándonos con la verdad, quieren consejeros que puedan manipular, que puedan hacer lo que quieran. Quieren consejeros que no piensen y que no tengan su propio criterio. Representación, claro, adoptando el criterio que se venía haciendo anteriormente. Pero fíjate qué conveniente. Cuando les conviene el criterio de antes, aplíquese el criterio de antes. Cuando no, mejor lo cambio. ¿Y a ustedes no les convino nunca el criterio de antes? Que desde la aprobación del comité técnico, ya la oposición no estuvo de acuerdo en el comité técnico de evaluación. Y bueno, el tiempo nos dio la razón, porque ahora queda claro que hubo a quienes, curiosamente, pues pareciera que les pasaron el acordeón, así como el de los ministros, jueces y magistrados. También hubo acordeón del examen con las respuestas, porque gente menos cualificada resultó ser la más calificada. Y gente como María del Carmen Alanix, que es la que mayor trayectoria tiene, sacó una calificación de 79 puntos y resulta que ya quedó excluida. Y hay un gran número de perfiles muy cercanos. 8 a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la presidenta del órgano de Taide, que claramente tiene un vínculo con la lista, 9 aspirantes a consejeros. De grupos vulnerables, 4 muy cercanos a la presidenta Taide. Y de organismos locales, que claramente con nombre y apellido también tenemos muy identificados a una parte, estamos hablando de 6. Aquí veremos en su momento de estos que claramente ya tenemos identificados, van a terminar siendo parte de las propuestas de las quintetas que tendrá que hacer este comité técnico de evaluación, que desde nuestro punto de vista ha hecho un proceso que no genera confianza, que no genera certidumbre en el órgano que debería generar confianza a todos los jugadores. Que es el INE. Adelante. Este es el tercer procedimiento en el que desde el 2018 se renuevan consejeros del INE. El primero fue en el, creo que 20, el otro fue en el 23, si mal no recuerdo, y luego está este. En el primer caso, se votaron por unanimidad las 3 consejerías que se eligieron. En el segundo caso, no hubo un acuerdo y se aplicó el mecanismo que establece la Constitución y pasaron a la insaculación, la famosa tómbola. Y ahora hemos avanzado en un proceso que, a nuestro juicio, pretende ser contaminado por la oposición. Las afirmaciones que hace Marco Cortés de que un acordeón y los menos calificados o más calificados, bueno, para eso hay un comité técnico, que es el que justamente va a hacer estas evaluaciones. Él menciona personas con las que tiene su partido simpatía y que les hubiera gustado que llegaran, pero eso no es un elemento necesario, forzoso para el comité técnico. ¿Qué está haciendo el comité técnico? Siguiendo un procedimiento establecido en la Constitución y en la ley, ellos, el PAN y el PRI, aprobaron hace muchos años para elegir a estos consejeros. Y nosotros como mayoría nos hemos atenido a ese procedimiento y lo hemos respetado. Y en el primer proceso que mencionaba se buscó generar este consenso amplio. En el segundo proceso nos fuimos al esquema que nunca se había dado de insaculación. Y ahora yo pienso que podremos llegar a un entendimiento cuando estén estas quintetas para poder aprobar. Mira, no sé qué tan amplio, pero yo creo que pues sí puede haber un consenso para sacar en votación, que es lo que mandata ordinariamente la Constitución, de 2/3 partes de la Cámara de Diputados, la designación de las 3 personas que habrán de cubrir estas vacantes. Oye, por cierto, hay que hablar de las personas que se fueron, esas sí, muy vinculadas al PAN. Uno destacadamente, Jaime Rivera, de Michoacán, una persona que yo se lo dije en el Consejo General, un defensor de oficio del PAN. ¿No les filtraron? Este tipo, conteniendo una gran cantidad de preguntas relacionadas con fiscalización, pues que alguien llegue al 99% de los aciertos y luego saber quién es. Pero todo el sistema está en crisis. El sistema de selección de esos consejeros, a partir de que el comité, que es el órgano auxiliar, que está en la ley, pues entró en esta situación donde, a decir de muchos de nosotros, no hay pues contrapesos y no hay transparencia y no hay una operación que todos veamos. A ver, si les parece, digo, ya que son 2 contra 1, vamos de ida y de regreso. A ver, ¿pero por qué 2 contra 1, hermano? ¿No? No, pues parece que ellos son cuates. A ver, el tema que retoma Rubén sobre el proceso y la crisis que pueda tener este proceso, todos los procesos son dables de ser revisados después de cierto tiempo, pero no hay que perder de vista que son las reglas que ellos pusieron, con las que hemos ido a la arena electoral nosotros desde el 2018, y hemos ganado en las elecciones y hemos sacado adelante los procesos democráticos como este para poder ir en la normalidad. Claro que tenemos interés en que el INE esté integrado por personas que den certeza a las elecciones, que den certeza a los actores políticos, porque somos el partido mayoritario, porque somos el partido que tiene las expectativas de triunfo. No estamos y nos interesa de ninguna manera, de ninguna manera. La verdad es que las elecciones se ganan con los votos de la gente. El INE solo tiene que contar los votos. El INE no define quién gana o quién no gana. Tiene que contar los votos. Y esa es la parte que se ha perdido aquí. El movimiento ha luchado durante mucho tiempo en contra de
pues trampas o presuntas trampas en órganos electorales. Yo lo mencionaba hace un momento, los 3 consejeros que salen, yo los padecí. Fui representante de Morena en el 21, en la elección del 21, fui representante de Morena en la elección del 24, y ellos, esos 3, Daniel Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, siempre, todas las veces, invariablemente, estaban buscando cómo demeritar los triunfos de Morena al grado de pretender impedir esta legitimación que nos dio la gente para integrar la Cámara de Diputados, con algo totalmente opuesto a lo que habían votado en elecciones anteriores, ellos mismos. Marco. A ver, hay grandes mentiras en esta mesa. ¿Se han apoderado del Tribunal Electoral? Sí. Y voy a empezar de lo menos a lo más. Resulta que es el Tribunal Electoral en cada estado. No tomaron en cuenta a la oposición. Solamente Morena, con el PT y el Verde, por mayoría calificada, decidieron todos los magistrados tribunales, de los tribunales locales. No 1, 2, todos. ¿Cómo que no se quieren agandallar? Pues pusieron a todos y la oposición votó en contra de los tribunales locales. A través de presidenta se hizo de todos. Todos los ministros de la Corte fueron palomeados por la presidenta y bajados a través de acordeones. Y ahora lo que buscan hacerse es del INE, con incondicionales. A ver, estos 3 consejeros, que por cierto me tocó votar, y Jaime, a quien tú te refieres, es una gente muy cercana al PRD, mucho, y apoyada, por cierto, por Francisco Martínez Neri, entonces perredista, coordinador de la bancada del PRD, y hoy es alcalde de Morena. Él fue uno de los que todo más el mundo sabe que Jaime Rivera es cercano a ti, de Michoacán, que lo manejaba el PAN, todo el mundo lo sabe, es eso, por favor. Muy cercana a la izquierda, pero muy cercana de familia, y lo puedes revisar. Y cuando lo revises podremos volver a debatir. Pero bueno, el punto es que estos consejeros, hubo muchas cosas que no nos votaron al PAN, de nuestro interés, estos 3, y lo mismo seguramente ocurrió con el PRI, o con el PRD. A ver, no se trata de tener consejeros que hagas exactamente lo que quieres. Al contrario, queremos gente autónoma, con capacidad técnica, con capacidad jurídica, con el valor suficiente para decirle no al poder. Okay. Como nos lo dijeron en varias votaciones, y podremos enumerarlas, que no fueron pocas, estos 3 consejeros. A nosotros también. Porque no tenían dueño. Hoy lo que quiere tener el régimen morenista es consejeros carnales, que dependan y que sean mandados desde Palacio Nacional. Le respondes y luego vamos con Rubén. Desde hace muchos años existe en el INE y en el tribunal, o existía, afortunadamente están llegando perfiles diferentes, nuevos, con una visión de una justicia y de esta imparcialidad. Pero desde antes, desde mucho tiempo atrás, existe algo que muchos y todos llaman la cofradía de los Waldis. Es un grupo que se creía dueño del Tribunal Electoral, de los órganos electorales, encabezada por José Waldenberg, luego su siguiente discípulo, Lorenzo Córdoba. Y estos personajes estaban inmersos no solo en los órganos centrales, sino también en los OPLES y en los tribunales locales. Nosotros hemos ido buscando a través de estos mecanismos democráticos, de reglas que establecieron en la Constitución, el PRI y el PAN, la renovación de esos órganos con personas de perfiles que den garantía a todas y a todos. ¿Qué es lo que buscamos? Porque finalmente, te lo vuelvo a repetir y se los digo con mucha claridad, el partido que gana las elecciones por el apoyo de la gente ha sido Morena. No porque un árbitro diga una cosa u otra, sino por votos que se cuentan. Rubén, ¿los consejeros, las y los consejeros del INE pueden ser realmente independientes y autónomos? Bueno, se busca eso. Pero pueden. Sí, claro. Y hemos tenido grandes ejemplos de personajes como José Waldenberg, Jesús Orozco Enríquez, por ejemplo, que son de gran independencia y que luego han seguido en la vida pública en diversas tareas. A la Comisión Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, pues llegó Jesús Orozco Enríquez. El tema es cómo se enseña para que vaya habiendo contrapesos. Y hoy no existen esos contrapesos. O sea, el comité técnico, ya expliqué por qué no podemos confiar en él. La selección de los consejeros se lleva hasta el final. Ahorita le faltan al consejo 3 consejeros, esos que mencionó Sergio. Entonces no hay un espacio de una buena reflexión, no hay un espacio para tener algo que le dé confianza a quienes, a la ciudadanía y a la oposición, que busque consensos. Esto es la primera vez que estamos en estas tesituras, porque hay que recordar que en otros momentos el PRI lo que urgía en su trabajo era legitimidad. Lo que empujaba a hacer las cosas era buscar consensos. 1977, el PRI gana por el 100% de los votos. Y lo primero que hace es una reforma electoral para evitar que haya un quiebre institucional. Y entonces empieza una transformación que nos llega hasta hace unos años. Hoy vemos esta situación que se ha dicho acá, que he puesto Marco sobre la mesa. Paradigmas en los que ha vivido la oposición siempre, a veces resulta en estas opiniones. El no entender que lo que nosotros buscamos y el mandato que tenemos de la voluntad popular es justamente hacer las cosas diferentes y donde las instituciones tengan un sentido social y de cercanía con la gente que pueda hacer que mejore el sistema y que funcione de otra forma. La realidad, y todos lo sabemos, es que los ministros anteriores atendían a los que más tenían. No tenían conciencia ni noción, y muchos magistrados y jueces también federales, estoy hablando, muchos dije, estaban en otra realidad.
en otro mundo. Y eso pasaba también en los órganos electorales. Personajes que se creían poseedores de la verdad absoluta. Y tan fue así que intentaron, incluso contradiciendo sus propios precedentes, tratar de limitar a Morena en los diputados que nos había asignado la gente con el voto, por el simple hecho de no querer que se tuviera una mayoría que pudiera modificar la Constitución. Ojo, hay que señalar una mayoría integrada por 3 partidos, donde hemos visto incluso que se ha cumplido la Constitución, que establece que ningún partido por sí mismo puede modificarla, incluido Morena. Y vimos el ejemplo hace algunos meses. Pero bueno, entonces también era un se estuvieron discurso pasándole. Nuevamente mentiras. Con el 54% de los votos, se hicieron del 73% de la Cámara de Diputados. Hay una clarísima sobrerepresentación, haciendo juegos con la ley. Esto en el INE generó polémica, pero en el tribunal avalaron finalmente esto, cosa que entonces ya salvó la vida del actual tribunal. Por eso hasta les postergaron el periodo, en agradecimiento a que les hayan dado ese fallo a favor de la sobrerepresentación. Claro, adoptando el criterio que se venía haciendo anteriormente. Pero fíjate qué conveniente. Cuando les conviene el criterio de antes, aplíquese el criterio de antes. Cuando no, mejor lo cambio. ¿Y a ustedes no les convino nunca el criterio anterior? Yo creo que el criterio anterior ya está sobrepasado. Lo que queremos y propusimos y no se aceptó es que las cámaras se integren de la forma más acercada al voto popular. Y hay que decirlo, en el Senado, ni con la sobrerepresentación, ganaron la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Se la robaron porque con órdenes de aprehensión, con dinero, con amenazas, se hicieron de 4 senadores. Uno secuestrado, dicho por el propio coordinador de Morena. Aquí lo tengo, yo estoy hablando con él, pero no se presentó. Otros del PRD, que los hicieron suyos antes de llegar a la votación, y uno de Acción Nacional, que amenazando a toda su familia, cosa que es público, pues finalmente lo doblan y le retiran todas las órdenes de aprehensión. Cosa muy curiosa, pero quiero contestar algo. Nada más en ese punto, porque creo que nunca te lo he preguntado y me parece muy pertinente. ¿No fue una equivocación haberle dado la titularidad y la vacancia a una sola familia, a los Yunes? Claro que fue, pero cuando se veía como un verdadero opositor al sistema, cuando Miguel Ángel Yunes decía que López Obrador estaba loco, que era un prepotente, pues ahí están las grabaciones. Solo que todo cambió cuando le dieron el perdón, la impunidad presidencial, a cambio de la reforma constitucional. Más complicidad, más impunidad no puede haber. Pero algo quiero decir del viejo sistema y del nuevo. Yo quisiera que nos recordaran quién propuso a José Roberto Ruiz Saldaña como consejero del INE, porque yo sí me acuerdo perfectamente bien quién lo propuso. Y quién en su momento dijo, yo respondo por él. Luego, como ya no les hacían caso, pues ya hasta lo desconocieron. ¿Cuál es el problema, Sergio? Hablándonos con la verdad. Quieren consejeros que puedan manipular, que puedan hacer lo que quieran. Quieren consejeros que no piensen y que no tengan su propio criterio y que no sean árbitros. Quieren un árbitro vendido y no puede haber un árbitro que deje de marcar los fouls o los penaltis y que permita al gobierno hacer todo lo que quiera sin poner sanciones. Nosotros aspiramos a un árbitro imparcial, capaz de llevar una elección que no pinta sencilla, y más cuando cada vez participan y se involucra más el crimen organizado, reconocido por el propio Tribunal Electoral en la elección de Michoacán pasada, solo que dijeron que no había sido determinante. Sergio, breve, por favor. Hemos platicado mucho aquí del tema de cómo se integra la Cámara y es una mentira lo que dijo Marco sobre el porcentaje de votación y el porcentaje de la Cámara, porque esa no es la forma en que se integra, y tú lo sabes porque fuiste presidente de un partido. Es un sistema mixto, donde Morena ganó casi la totalidad de los distritos. Más de 250 distritos ganó y ustedes no los ganaron. Bueno, ¿qué no queremos? Efectivamente no queremos personajes que sean tendenciosos o que cambien con la idea de perjudicar a una fuerza política, la que sea. Como nosotros lo vivimos cuando nos robaron las candidaturas de Michoacán y de Guerrero por 19,000 pesos con un criterio estricto, y cuando querían quitarnos diputados tratando de flexibilizar criterios. No queremos eso, definitivamente.